Cuando hablamos de ayudas visuales, hay que tener en cuenta una diferencia entre los recursos que podemos utilizar para mostrar nuestras ayudas visuales. En primer lugar, ustedes están viendo aquí de fondo una pizarra, que es lo tradicional. Ahora en este tiempo hay otro tipo de pizarras, hay otro tipo de herramientas que podemos utilizar también para visualizar palabras, números, dibujos, para hacer algo más gráfico. En segundo lugar, podemos utilizar un franelógrafo. Se le llama franelógrafo porque viene de la franela. Utilizamos franela, de preferencia de color negro. Y si no encontramos franela, podemos utilizar la tela polar y colocarla en un cartón de los que solemos utilizar, siempre teniendo en cuenta que estos dobleces hay que sellarlos para que nuestro franelógrafo sea firme y no se vaya a doblar, y que sea de este tipo de cartón para que sea más fácil, más liviano, para poderlo levantar y poderlo llevar también a nuestras clases. Otro tipo de ayuda visual que podemos utilizar es el tarjetero, que tiene ranuras aquí para poder introducir las tarjetas. Lo podemos hacer de cartulina o lo podemos hacer de plástico para poder colocar allí las tarjetas que vamos a utilizar al momento de enseñar. Otro tipo de recurso que podemos utilizar en este tiempo tecnológico, podemos conectar una computadora por medio del cable HDMI a una pantalla grande del televisor, y de esa manera usted puede proyectar aquí el video, el PowerPoint o lo que sea, o alguna pizarra interactiva que tenga aquí, para que todos los niños en su club lo puedan ver en una pantalla mucho más grande. Otro recurso es hacer un rotafolio. Para eso podemos usar un bloc de dibujo en donde ya vienen hojas de un tamaño más o menos grueso y se llama rotafolio, porque aquí uno puede perforar para sujetar las hojas, y sería rotafolio porque va rotando y va mostrando cada vez que usted va enseñando. Puede ir mostrando, puede hacerlo también para cánticos, versículos. Puede ser que haga una serie de mapas en el que cada vez que vaya a enseñar usted va mostrando dónde está el lugar de cual usted está hablando en ese día de la clase. Ahora sí, empecemos con los tipos de ayudas visuales que podemos utilizar en nuestras clases. En primer lugar tenemos las tarjetas relámpago. Se les llama tarjetas relámpago porque tiene que ver con la forma como se pasa de una página a la otra de manera rápida, y así la podemos utilizar para nuestras lecciones bíblicas, los cánticos de las 5 clases o los versículos de las 5 clases, anillarlos, y así elabora una tarjeta relámpago de sus cánticos o de los versículos. Y de esa manera ya se prepararía para sus prácticas, teniendo los visuales de las 5 lecciones y los cánticos y versículos de las 5 lecciones listos para su clase. Otro tipo de ayudas visuales son las figuras para franelógrafo. Estas figuras que vende Appen ya vienen con algo en la parte de acá atrás, que al momento de colocar en el franelógrafo ya se adhiere, sin necesidad de colocarle algo adicional. También puede utilizar figuras de franelógrafo para su versículo. Lo puede hacer como un rompecabezas, si es la manera como usted lo quiere hacer al momento de que los niños repitan el versículo. Si usted quiere elaborarlas, les puede colocar en la parte de atrás algo que se llama pelón, pellón o entretela, porque tiene diferentes nombres. Y al momento de imprimir, acá le pega eso, y de esa manera ya hace su figura de franelógrafo. Y de esa manera los niños también pueden aprender el versículo. Mientras desordenan o mientras usted le va quitando una frase, puede usar el franelógrafo. También puede utilizar el franelógrafo para hacer los juegos de repaso. Puede ser que el equipo que va respondiendo más preguntas de todo lo aprendido en clase va recibiendo más pelotitas para su mascota. Otra forma puede ser que
usted tiene un objeto que llame la atención y ese objeto, en este caso esta mariposa, se va a ir al equipo que le dé de comer más. Y de esa manera usted tiene aquí las 12, se puede decir si va a ser 12 preguntas, para que el equipo que va respondiendo va aumentando más comida para su equipo, y al final el que tenga más puntaje es el que se va a ganar la mascota, que en este caso podría ser una mariposa. Las siguientes ayudas visuales pueden ser fotos, que las podemos sacar de calendarios que los hemos usado en algún otro momento y los guardamos, y ya tenemos allí fotos a todo color. Esas fotos nos pueden servir para hablar, si es de la creación o de cosas que Dios ha hecho. Las podemos buscar en internet, como habíamos dicho que ese es un recurso de donde podemos obtener ayudas visuales. Y también esto, como es color verde, ustedes van a ver que desaparece, pero vamos a imaginar que si hablamos de que necesitamos ayuda para algo, ¿a quiénes vamos a llamar? Puede ser a los carabineros. Si estamos en el agua y nos estamos ahogando, puede ser a unos salvavidas. O si hay un incendio, ¿a quiénes vamos a llamar? A los bomberos. Esas imágenes nos pueden servir al momento de explicar nuestro versículo. Y de allí podemos usarlas como una introducción o como parte de la explicación también. Podemos utilizar mapas para explicar cómo era en el tiempo bíblico y cómo es en la actualidad, para ir incluyendo al niño en el lugar donde sucedieron los eventos. Si estuviéramos hablando de misiones, podemos usar mapas también para explicar en dónde está el país donde se va a hacer el proyecto misionero o dónde está el misionero del cual estamos hablando. También podemos usar diagramas sobre la línea del tiempo en cuanto a la Biblia, para que los niños sepan en qué momento sucedió, empezando desde Génesis, el principio de todo, y luego hasta la venida de Jesús. También podemos hacer diagramas de otra manera. Si tuviéramos un espacio mucho más grande, podemos hacerlo de manera horizontal, empezando desde Génesis también. Si tuviéramos que explicar una genealogía tan grande o tan confusa, quizás como la de Jacob, también nos sirve un diagrama para ubicar quién es hijo de quién. Un diagrama puede ser nuestra ayuda a memoria para poder ubicar de manera ordenada la enseñanza de la Biblia en cuanto a las genealogías o según el tema que vaya a enseñar. Otro tipo de ayudas visuales son los objetos, que dependen mucho de la enseñanza de la clase. Si voy a hablar acerca de la luz, puedo utilizar una linterna, puedo llevar una vela, fósforo para hablar de la luz, y de esa manera usar objetos. Y lo que llamamos también las lecciones objetivas, porque son en base a un objeto. Podemos imprimir grande algo y podemos utilizar un póster, ya sea para misiones o para la enseñanza de un versículo en una sola página. Podemos utilizar símbolos. Por ejemplo, cuando usted esté dando la lección bíblica y usted está hablando acerca del amor de Dios, puede mostrar allí el símbolo del amor de Dios y explicar esa verdad. Cuando usted va a hablar acerca del pecado, también puede mostrar el símbolo. Cuando va a hablar acerca de Cristo y cuando va a hacer la invitación, puede usar esos símbolos mientras usted esté dando su lección bíblica. O quizás en la parte evangelística de la reunión. Otra ayuda visual pueden ser los títeres. Tenga cuidado en cuando los vaya a presentar. Puede ser que su brazo sea como que el lugar donde él se va a sentar. Siempre trate de ponerle un nombre para que sea algo más personalizado. Si usted es maestra y tiene un títere que es varón, evitar usar una voz fingida, evitar una voz como muy chillona, muy aguda. Por ejemplo, puede decidir quién va a decir el versículo, si son los niños o las niñas. Puede decir si en las preguntas de repaso, cuál es la pregunta de repaso. Puede decir si es que alguien está portándose mal, puede ayudar en la disciplina también. Y si es que yo no tengo una niña como títere, sino un niño, puede hacer que me hable al oído. Y así yo les digo, bueno, aquí
Ken me ha dicho que tal alumno está haciendo mucho ruido. Ken, ¿quién crees tú que va a decir el versículo ahora? Dice que los niños van a decir el versículo y de ahí podemos escuchar. Y él puede escuchar y decir, ¿está bien la respuesta? ¿O estuvo mal? Está como muy triste y todo, porque esa respuesta no le gusta. Pues está agarrando la cabeza. Podemos usar de esa manera los títeres para que los niños vean que es un objeto que estamos usando. Eso es un títere. Y si usted va a hacer que el títere hable, tenga en cuenta lo siguiente. Si usted es hombre y tiene un títere hombre, o si usted es mujer y tiene un títere niña, que cuando usted habla, lo que movemos nosotros son la mandíbula. No es así. Que cuando hablemos se mueva la parte de abajo. Y que cuando hablemos, que la mirada pueda estar conectada con los niños. Si doblamos acá, que estemos viéndonos y que también pueda ver cuando se dirija a... Podemos usar visuales teniendo en cuenta la edad también de los niños. Si tuviéramos solo niños pequeñitos, podemos utilizar más dibujos o imágenes grandes. Por ejemplo, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Podemos usar tarjetas también con los pequeñitos, ya que en las tarjetas siempre incluir la cita bíblica primero o la dirección, que es lo que usamos con los pequeñitos. Génesis 1:31, Dios vio todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Podemos hacerlo en forma de círculo así, y donde está la Biblia, recordar la cita bíblica en donde se encuentra nuestro versículo. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, porque por su situación de pecado todos necesitamos recibir a Jesús, pero los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, les dio potestad o el permiso de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde está eso? En Juan 1:12. Otra forma con los pequeñitos puede ser de manera con una sola lámina. Por ejemplo, 1 Corintios 15:3-4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:3-4. Para enseñar los versículos puede utilizar también un rompecabezas, como ya lo vimos anteriormente. Puede ser que el versículo lo hagan material para que los niños se imaginen cómo era el pergamino y que al momento de ir repitiendo el versículo se puede ir recogiendo, enrollando cómo eran los pergaminos en el tiempo antiguo. Terminamos diciéndolo ya sin ver el versículo. Otra forma de visualizar el versículo es hacer como un sobre, que de allí salen las frases. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y así podemos ir guardando las frases y repitiendo el versículo. Puede ser que después eso ya no lo muestre así, sino que lo ponga del otro lado, para que al momento de repetir el Santiago 4:7 lo voy mostrando la frase que sigue, pero la última ya no la ven. También puedo visualizar el versículo haciéndolo en forma de cordel. Lo ven aquí. Puedo colgar una cuerda y allí ir colocando la cita bíblica y luego las siguientes partes. Después puedo ir volteando mientras se está repitiendo el versículo, y en la parte de atrás le puedo poner algún símbolo para que se recuerden de qué se está hablando, la parte que ya no la pueden ver. O también puede ser que en la parte de atrás le coloque quiénes van a decir el versículo, si es la maestra o son los niños, y así hago en forma de un cordel. Puedo visualizar mi versículo en forma de una tarjeta, colocando, y siempre es bueno resaltar con un marco allí. Podemos visualizar nuestro versículo también dándole una forma según el tema de lo que vamos a enseñar. Le podemos también colocar así como una paleta para darle mayor facilidad para
Pensando en este versículo lema, también podemos hacerlo como tarjetas, pero con tiras que se pueden ir, que al momento de repetir, lo pueden leer totalmente, pero luego cuando ya se va repitiendo, se puede ir eliminando una fila. Y así, si voy a utilizar mi versículo en tarjeteros, es necesario tener en cuenta el espacio que tengo que dejar, si quiero poner los dedos allí, porque la tarjeta va a introducirse allí. De esa manera no se va a caer. Hay que tener en cuenta también las frases. Por ejemplo, Juan 4:26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Juan 4:26. Es importante tener en cuenta que cuando hacemos el visual de un versículo, siempre poner las doble comillas, porque estamos citando un texto de la Biblia. Si ese texto que estamos citando termina en un punto o en punto y coma, al momento de repetir el versículo, una forma, ir quitando las tarjetas. La segunda forma puede ser en la parte de atrás colocar quiénes van a repetir el versículo. La otra forma puede ser mezclar todas las tarjetas y ponerlas de manera así desordenada para que el niño ordene y recuerde lo que dice el versículo. También en el momento de la presentación de la Biblia podemos ir armando un rompecabezas con ellos. Aquí ya está el rompecabezas terminado, pero podemos hacer que solo vayan viendo una parte cuando se está hablando de los idiomas en que fue escrita la Biblia, cuántas personas Dios usó para escribirla, en qué materiales lo hizo, en qué materiales se escribió la Biblia, y así uno puede ir armándolo. Si yo le quito algunas piezas, esas piezas son las que puedo ir colocando semana a semana. Puedo empezar con algo así y después ir colocando las demás piezas mientras voy cada semana hablando acerca de la Biblia, que según lo que diga la tarjeta, ellos son los que tienen que decir el versículo, o cómo tenemos que repetir el versículo según lo que diga. Por ejemplo, si dicen da la vuelta lentamente, y así podemos escoger otra. Podemos hacer diferentes tipos de tarjetas y así hacemos que la repetición del versículo sea más animada, más divertida. Y no solo para repetir el versículo, sino también para el momento del cántico. Aunque para la lección bíblica mayormente utilizamos las tarjetas relámpago, en donde ya vienen láminas para cada lección bíblica. Incluso vienen algunas láminas que ya son para hacer aplicaciones en cuanto al pecado, amor de Dios. El visual del versículo a memorizar lo puedo usar en el momento indicado en la lección bíblica. Puede ser que necesite un mapa para ubicar en dónde sucedieron los eventos. En este caso, la serie Cambio de Rumbo ya tiene algunas ayudas allí para hacer aplicaciones, pero en el caso de que no sea así, podría utilizar los símbolos. También puedo buscar imágenes, o puede ser que necesite un objeto o hacer algún diagrama por si me toca explicar una genealogía de dónde nació él y todo. Allí puedo usar, así como vimos anteriormente, usar y hacer un diagrama de la familia de ese personaje. Para enseñar los cánticos también necesito visuales, y puede ser que en algunas ocasiones hay palabras que yo puedo reemplazar por una imagen o algo que simboliza también. La Biblia es cual martillo que parte la roca en dos. Es lámpara que alumbra el camino que lleva a Dios. Este podría ser un cántico en forma de rotafolio, sino que al revés, en el que está anillado en la parte de acá, y cuando se lo enseña, solo se deja caer esa lámina y uno sigue enseñando el cántico. Podemos visualizar un cántico en forma de, según lo que se está enseñando. Puede hacer que en la primera parte esté la letra del cántico, en la última parte allí mismo incluyo el versículo a memorizar. En el momento de las reglas es necesario también usar visuales. Cuando van a orar pueden juntar sus manos. Hablando mucho, le podemos decir que mantenga su boca cerrada. Si hay alguien que está distraído, viendo para otro lado, le podemos sacar la tarjeta de que preste atención a lo que se está hablando. La regla de ir al baño antes de la clase, que las manos estén quietas, porque alguien puede llevar algún juguete, hay que quitarle ese juguete y decirle que las manos estén quietas. Y si alguien por ahí está distraído, también decirle que preste atención, que escuche. Y para responder ordenadamente, que tiene que
levantar la mano para que el maestro le diga en qué momento sí puede preguntar o puede responder. Para el momento de orar, podemos también tener otra ayuda visual. Cerramos los ojos, juntamos las manos, inclinamos la cabeza y ahí podemos conversar con Dios. Y cuando terminamos de orar en el nombre de Jesús, amén, pueden abrir sus ojos. Puede ser que usemos un objeto para decir en qué momento se puede orar, ¿no? Puede ser en el día, o en la noche, o al mediodía. También puedo elaborar tarjetas, como por ejemplo, cuando voy a decir qué es orar, después cuando voy a explicar en qué momento puedo orar, en el día o en la noche, cuando les explico quiénes pueden orar. Para los juegos de repaso usando nuestro tarjetero de plástico, cada equipo tiene su conejito y al momento de responder una pregunta, el conejito sube y avanza un poco más hacia su comida. También podemos hacer tarjetitas con números para jugar a los pares, para que ellos digan, ellos si responden la pregunta pueden escoger un número y voltear, y si es el mismo valor ganan puntos, si no se vuelven a girarla. Uno le puede colocar del otro lado, en vez de números pueden ser dibujos que tengan relación con la lección bíblica. Si más adelante le voy a enseñar a los niños acerca de misiones, puedo ir buscando banderitas para decorar el salón o un póster para hablar de los misioneros. Puedo hacer también tarjetas con preguntas acerca de lo que es misiones. Si vamos a utilizar PowerPoint para hacer nuestras diapositivas del cántico o versículo, podemos utilizar ciertas animaciones, como por ejemplo que se destaque la frase que estamos explicando al momento de enseñar el versículo. También podemos hacer que al momento de repetir el versículo incluyamos las animaciones, como por ejemplo cuando en una pizarra se escribe y se van borrando las palabras. Cada vez que se borra una palabra se vuelve a decir el versículo, incluyendo la cita bíblica al inicio y al final, y cada vez que se va borrando se va repitiendo el versículo. Otra animación que podemos utilizar es ir ocultando las palabras o los espacios de nuestro versículo poco a poco, incluyendo cuadros que pueden ser de colores o como que si fueran rompecabezas, y cada vez que se va ocultando es otra manera más para repetir el versículo. Pueden ser líneas también en las que poco a poco van cubriendo el versículo y así se les va haciendo más difícil ver las palabras del versículo memorizado. Y si vamos a usar el método de repetición del voleibol o ping pong, en ese caso le podemos dar colores, en el que lo que está de color rojo tenemos que decirlos todos, y lo que está de color negro es lo que van a repetir los niños, y lo que está de color morado es lo que van a decir las niñas, y así sucesivamente.